Estimados estudiantes de séptimo básico, vamos a compartir un video resumen de los primeros OA que hemos visto en la asignatura de historia, el OA 1 y el OA 2, y que tienen que ver con la hominización y con la paleohistoria. Vamos a explicar estos conceptos ahora a la brevedad. Aquí tenemos una imagen que habla del proceso de hominización. El final es un poco cómico, quizás lo representa a ustedes. Vamos a explicar este proceso ahora. La hominización es el proceso evolutivo de varios millones de años que dio origen al ser humano actual, o sea, al Homo sapiens. El nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens y este proceso se dio a través de dos tipos de transformaciones. Primero hubo cambios biológicos y también cambios culturales. Los primeros cambios entonces fueron biológicos y que fue un cambio en la postura. Los homínidos pasaron de caminar en cuatro patas a tener bipedismo, o sea, a caminar erguidos en dos pies. Esto les permitió varias cosas. En primer lugar, tener las manos libres, para que las manos pudieran servir de herramientas y convertirse en un elemento de cambio cultural. Y lo otro que les permitió también fue elevar la vista por sobre la sabana y tener una mejor defensa contra sus depredadores. También el cambio en la posición del pulgar. Los primates tienen los pulgares así, igual que nuestros dedos de los pies, pero el ser humano tiene el pulgar opuesto. Esto permite que podamos agarrar las cosas. Eso tiene que ver con la forma de la mano. Y otro de los cambios importantes fue la capacidad craneal. A medida que los homínidos fueron evolucionando, cada vez su cerebro tenía mayor capacidad y esto les permitió además tener mayores capacidades cerebrales. Y los cambios culturales. Es el surgimiento de habilidades y conductas, como dominar el fuego, enterrar los muertos, dominar el lenguaje, crear instrumentos, etc. Quizás el primer gran cambio cultural fue el dominar el lenguaje, un lenguaje hablado. Recuerden que todos los animales usan lenguajes, pero el lenguaje que nosotros tenemos es mucho más complejo, ya que permite expresar las cosas que se pueden tocar como las que no se pueden tocar. Y además, estos cambios culturales fueron haciendo que cada vez los homínidos fueran desarrollando una cultura especial y que se expresó además en las herramientas que ellos tenían a disposición. En todo este periodo, las herramientas más firmes que van a tener los humanos son de hueso y de piedra. Aquí vemos los distintos tipos de homínidos, partiendo por el más antiguo, el Australopithecus, y donde el esqueleto más completo que se ha encontrado es de una humana, una Australopithecus que se llama Lucy, y que se encontró en África. Todos estos se originaron en África, como nosotros mismos, nuestra especie. Después el Homo habilis, que significa hombre hábil, ya cuando se llama género Homo, pasan a ser humanos. No son como nosotros, pero sí son del género humano. El Homo erectus, que significa hombre erguido, o sea, hombre que camina levantado. El Homo sapiens neanderthalensis, o hombre de Neandertal, este de acá, que convivió también con el Homo sapiens, que es nuestra especie. El Homo sapiens alcanzó a convivir con varias de estas especies, pero ellas no pasaron la glaciación y se extinguieron. Ahí lo vemos con mayor claridad. Si se dan cuenta, las grandes diferencias aquí son la postura, la capacidad craneal y la estatura también. Ahora bien, todo este periodo se le llama paleohistoria. Antiguamente la gente le llamaba prehistoria, pero es un concepto errado porque prehistoria quiere decir antes de la historia. Todo lo que el ser humano hace es historia, solo que esta es una paleohistoria. Paleo significa antiguo en griego. Entonces es la historia antigua, es la historia que trata de los primeros tiempos de la humanidad, hasta la invención de la escritura. Y esta paleohistoria, que es un periodo muy muy largo, se divide en dos grandes etapas. Y después sumamos la más pequeña, que es la edad de los metales. El paleolítico, neolítico y finalmente un pedazo de la edad de los metales. En estos dos periodos es lo que se llama la edad de la piedra. Y acá ya la edad de los metales. Paleo significa antiguo y litos es piedra. Abarca desde los primeros homínidos hasta el 10.000 a.C. aproximadamente. Es un periodo muy muy extenso y que es la prehistoria ya más la época de las cavernas, donde los homínidos llegaron
a extenderse por el mundo y el Homo sapiens también. Las características. Se finaliza la hominización y el poblamiento del planeta. El uso del fuego, herramientas. La forma de vida en el Paleolítico era de cazadores-recolectores nómades y además el arte rupestre. Casi todas las evidencias que tenemos de la época en la actualidad son de las pinturas rupestres en las cuevas. La gente tallaba, pintaba las casas de las distintas actividades. Como esta que vemos aquí, donde se ve una cacería de ciervos. Esa donde están cazando un uro, o sea, un buey salvaje. Y aquí vemos también las diversas actividades de una escena típica del Paleolítico. Pinturas rupestres, haciendo fuego, desollando un animal, pescando, curtiendo cuero y cazando la megafauna, como el mamut. El Neolítico, como ya sospecharán, neo significa nuevo y litos piedra. Abarca desde el 10.000 a.C. hasta el 6.000 y comienza con la llamada Revolución Neolítica, que tiene que ver con dos procesos muy importantes que son la ganadería y la agricultura. El desarrollo de la agricultura transformó a la sociedad humana. Llevó a dos grandes efectos. Primero, que la gente se volvió sedentaria. Y segundo, que la población aumentó de una forma explosiva, porque había mucho más alimento para sostener a las personas. Como la gente empezó a sembrar y a cultivar sus propios alimentos, ya no andaban de un lugar a otro, sino que se radicaron, se hicieron sedentarios. Y en vez de ser cazadores, ya se convirtieron en agricultores y ganaderos. O sea, empezaron a domesticar los animales. El primer animal en ser domesticado fue el perro, y de ahí siguieron todos los demás. Características. Ya lo dijimos, desarrollo de agricultura, domesticación de animales, sedentarización, uso de cerámica, que fue un tremendo invento también, y el aumento de la población. Aquí vemos también una construcción del Neolítico, esta es la de Stonehenge en Gran Bretaña, que está orientada hacia el solsticio de invierno. Ahí vemos también una escena típica del Neolítico con la agricultura, la ganadería, cerámica y la construcción de aldeas, que son ya más estables, porque dieron paso también a la sedentarización. Y la edad de los metales, que fue ya el desarrollo cuando la gente dejó de usar la piedra y empezó a usar metales desde el más blando, que es y más fácil de fundir, que fue el cobre, del 5000 a 1800 a.C., después el bronce, que es una aleación de cobre con estaño, y después el hierro. ¿Por qué el hierro les costó más desarrollarlo? Porque necesitaba hornos más potentes para poder fundirlo. El siguiente elemento que vamos a ver también tiene que ver con la teoría del poblamiento americano. América fue el último continente en poblarse. Y hay varias teorías respecto a cómo se llegó a poblar. Las tres principales son las siguientes. Hay una teoría de poblamiento por una ruta asiática que la postuló Alex Hardikla, y él dijo lo siguiente: cuando en la última glaciación el nivel del mar bajó y se congeló este estrecho de Bering y hubo un corredor de hielo por donde los primeros cazadores llegaron cazando megafauna y comenzaron a avanzar hacia el resto de América. Los argumentos son los siguientes. Los americanos se parecen mucho a los asiáticos en ciertas formas de vida y hay grandes parecidos en la fauna que cazaban y en las formas de vida, etc. La segunda teoría es la de Paul Rivet, y que él dijo que no solamente se había llegado por Bering, sino también por la Polinesia. O sea que había múltiples orígenes del poblamiento americano. Y los pueblos fueron avanzando de isla en isla de la Polinesia hasta llegar a América Central especialmente. Y la otra teoría es la de Méndez Correa, que es desde Australia, por cazadores que llegaron desde la Antártida, también aprovechando el hielo que había en la glaciación. Esas son las tres principales teorías del poblamiento americano. Bueno, con esto
damos por finalizado el video resumen. Espero que puedan sacarle provecho. Vamos a seguir subiendo más videos y más actividades a la brevedad. Muchas gracias.